El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Delcy Rodríguez dice que fue invitada a Estados Unidos y reitera que Maduro es el presidente legítimo de Venezuela. Gabriel Boric pide acabar criminal bloqueo a Cuba y dice que enviará ayuda a través de UNICEF. Presidente de Guatemala acusa a la Fiscalía de interferir en elección de la máxima corte. México confirma la llegada a Cuba de 2 de sus buques con más de 814 toneladas en víveres. México recibió divisas turísticas récords por 34.991 millones de pesos en el 2025, dice la INEGI. Militar de Estados Unidos muere tras caer por la borda de un buque en las operaciones en el Caribe. Republicanos fracasan en el Senado y Seguridad Nacional en Estados Unidos queda abocada al cierre. Juez ordena a Estados Unidos facilitar el retorno de venezolanos deportados a prisión salvadoreña. Aquí están las noticias. Washington. Un juez federal ordenó este jueves al gobierno de Donald Trump tomar medidas concretas para facilitar el regreso a Estados Unidos de los venezolanos que fueron deportados a una mega prisión salvadoreña tras dictaminar que se les negaron sus derechos constitucionales en los procedimientos migratorios estadounidenses. En marzo de 2025, Estados Unidos deportó a cientos de venezolanos bajo una ley del siglo XVIII, la ley de enemigos extranjeros, y los envió a la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, un centro conocido por sus duras y peligrosas condiciones, sin oportunidad de impugnar su deportación ante los tribunales. Fueron etiquetados como miembros de la pandilla Tren de Aragua, con base en pruebas mínimas o cuestionables, a pesar de que la mayoría no tenían antecedentes penales en el país. Tras más de 3 meses encarcelados en El Salvador, los venezolanos fueron liberados el 18 de julio, como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Según el acuerdo, todos los venezolanos deportados de Estados Unidos fueron trasladados a Venezuela a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que habían sido detenidos por las autoridades de Venezuela. En un fallo de 7 páginas, el juez federal del distrito James Butler, en Washington, D.C., reafirmó una decisión anterior según la cual el gobierno había violado el derecho al debido proceso de los venezolanos al deportarlos sin un proceso legal adecuado, impidiéndoles impugnar sus deportaciones mediante un recurso de habeas corpus, el derecho constitucional a impugnar la detención ilegal. En lugar de dejar a las personas deportadas varadas en el extranjero sin recursos legales, Boswell ordenó al gobierno facilitar su regreso desde terceros países si desean presentar sus solicitudes de habeas corpus. Esto incluye proporcionarles carta de viaje y parole de viaje en un puerto de entrada, así como devolverles los pasaportes y otros documentos de identificación que habían sido retenidos por las autoridades de Estados Unidos. Lo que comenzó como la discriminación de hombres venezolanos con tatuajes, quienes las autoridades presumían que eran pandilleros, se convirtió rápidamente en una crisis humanitaria. Expertos en la pandilla Tren de Aragua declararon al Herald que usar los tatuajes como único indicador de pertenecer a una pandilla podría dar lugar a errores judiciales. De los venezolanos enviados al SECOT, al menos 50 demostraron posteriormente haber ingresado legalmente a Estados Unidos y no tenían antecedentes penales aparentes, según un informe de Libertarian Carroll Institute. En su fallo, Boswell citó la decisión de la Corte Suprema en el caso de Noén contra Ábrego García, en la que el alto tribunal determinó que a una persona expulsada injustamente se le debe otorgar el proceso que se le negó. Kilmar Ábrego García fue deportado injustamente a la prisión salvadoreña en marzo de 2025, a pesar de la orden de un juez de inmigración de 2019 de que no debía ser enviado a El Salvador, debido a que enfrentaba un temor fundado de persecución allí. Washington. Todo apunta a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cerrará a partir de este sábado, después de que los republicanos fracasaran ayer en el Senado
en su intento de aprobar una medida que habría financiado por otras 2 semanas más a la mencionada cartera, encargada entre otras cosas de inmigración en el país. Los demócratas bloquearon la iniciativa al exigir un acuerdo que incluya mayores mecanismos de supervisión y control sobre la entidad, después de que 2 ciudadanos de Minneapolis fallecieron recientemente por disparos de agentes federales en el marco de las redadas migratorias activadas en esta ciudad. La votación de procedimiento se fue de 52 votos a favor y 47 en contra, muy por debajo de los 60 votos necesarios para evitar que el Departamento de Seguridad Nacional se quede técnicamente sin presupuesto a partir del sábado. Tras la muerte de los 2 ciudadanos de Minneapolis, el Congreso, ante el bloqueo demócrata, solo logró aprobar el pasado 3 de febrero una financiación provisional de 10 días para el departamento. Después de la votación de hoy, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, declaró a medios locales que los abusos no se pueden resolver solo con decretos ejecutivos y sin legislación. Los demócratas bloquearon el acuerdo porque habían exigido previamente medidas de control para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, como prohibir arrestos en hogares sin orden judicial, exigir que agentes muestren su identificación visible, poner fin al perfilado racial y establecer una política de uso de la fuerza razonable y permitir investigaciones a nivel estatal o local cuando sucedan casos de abuso. Horas antes de la votación fallida, el zar de la frontera de la administración de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, donde está Minneapolis, un gesto de la Casa Blanca que aparentemente buscaba ablandar a los demócratas. Sin embargo, Schumer dijo que el anuncio de Homan no era suficiente porque la salida del ICE de Minnesota podría revertirse hoy por un capricho del presidente Trump. Si bien las negociaciones se han centrado en ICE y en el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, el cierre del Departamento de Seguridad Nacional impactará diversas dependencias, entre ellas la Administración de Seguridad del Transporte, TSA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, y la Guardia Costera. Por su parte, el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijo a periodistas que considera que la oferta de la Casa Blanca representa un paso hacia un acuerdo, pero que obviamente hay un par de cuestiones que tendrán que resolver y negociar, y líneas que probablemente ninguna de las partes pueda cruzar. Sin acuerdos, el Senado entra en receso y la Cámara de Representantes también suspendió su sesión del día. La posibilidad de otra ronda de discusiones y votación se ve empañada además por el hecho de que un grupo bipartidista de 24 de congresistas tiene previsto viajar a la Conferencia de Seguridad de Múnich para evitar la salida de los congresistas y tener quórum para seguir la negociación en torno al Departamento de Seguridad Nacional. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, adelantó que no permitiría viajes con fondos oficiales durante el receso de esta semana. Washington. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron la muerte del cabo primero Chukwuemeka Ofora, de 21 años, tras caer por una borda del buque de asalto anfibio Iwo Jima durante unas operaciones en el Mar Caribe, en lo que se convierte en la primera fatalidad anunciada públicamente vinculada a la presencia militar estadounidense en la región. Ofora fue reportado como caído al mar el 7 de febrero, mientras Iwo Jima operaba en el Caribe, de acuerdo con declaraciones de la Marina a medios locales. El militar originario de la Florida fue buscado durante 72 horas por medio de barcos y aeronaves de la Marina y fue declarado muerto hace 2 días, pero este jueves su deceso se hizo público. La búsqueda incluyó 5 buques de la Marina, equipos de rescate de superficie de Iwo Jima y al menos 10 aeronaves, helicópteros y aviones de patrulla marítima que rastrearon una amplia zona del mar sin éxito, y las autoridades señalaron que las circunstancias exactas del incidente están bajo investigación. Por su parte, el coronel Tom Trimble, quien estaba a cargo de la unidad a la que pertenecía Ofora, expresó en un comunicado: "Estamos de luto junto con la familia de Ofora. La pérdida del cabo es profundamente sentida por todo el equipo y su dedicación al servicio no será olvidada". La muerte del militar ocurre en medio de una fuerte presencia naval estadounidense en el Caribe, vinculada a operaciones del Comando Lanza del Sur,
que ha dejado más de 105 supuestos narcotraficantes asesinados y unos 40 botes ligados a estructura del narcotráfico, destruidos con ataques letales. Los Ángeles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado hoy la acusación contra 2 inmigrantes por supuestamente agredir a agentes migratorios con una pala y una escoba en Minneapolis, en una supuesta confrontación en la que uno de los acusados terminó baleado el mes pasado. Citando nuevas evidencias, la Fiscalía estadounidense retiró los cargos contra los venezolanos Julio César Sosa Celis, de 24 años, y Alfredo Alejandro Arjona, de 26, por supuestamente agredir a un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE durante una caótica detención en Minneapolis el 14 de enero. El Departamento de Seguridad Nacional de HS informó que un agente de ICE disparó a Sosa Celis mientras este lo agredía con una pala o un palo de escoba, causándole heridas que lo obligaron a buscar atención hospitalaria. Las autoridades federales describieron el incidente como un intento de asesinato de un agente federal, afirmando que fue emboscado y golpeado antes de disparar un tiro defensivo que alcanzó a Sosa Celis en la pierna. La agencia indicó que el incidente comenzó cuando el agente intentó detener a Sosa Celis en su auto y que éste intentó huir y luego tuvo un altercado con el agente afuera, junto con 2 compañeros de casa. Los Ángeles. Una jueza de inmigración desestimó el caso de deportación contra un jardinero mexicano que fue arrestado en el sur de California el año pasado. Ahora el padre de 3 marines de Estados Unidos está en camino de obtener la residencia legal permanente en el país. Narciso Barranco, quien llegó a Estados Unidos desde México en la década del 90 y no tiene estatus legal, fue detenido en junio. El caso atrajo una enorme atención en momentos en que la batida migratoria del gobierno del presidente Donald Trump era objeto de escrutinio y protestas. Testigos publicaron videos del momento en el que Barranco fue arrestado en Santa Ana, una ciudad del condado de Orange. Agentes federales forcejearon con Barranco y lo inmovilizaron contra el suelo, fuera de un restaurante IHOP, donde realizaba trabajos de jardinería. Barranco fue trasladado a un centro de detención en Los Ángeles y quedó sometido a un proceso de deportación. Fue liberado en julio, luego de pagar una fianza de $3,000 y se le ordenó portar un dispositivo de rastreo electrónico en el tobillo. En una orden del 28 de enero que dio por terminado el caso de deportación, la jueza Christine Piedmier indicó que Barranco, de 49 años, había aportado pruebas de que es padre de 3 hijos nacidos en Estados Unidos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, volviéndolo elegible para solicitar un estatus legal. Ciudad de México. México recibió el año pasado divisas turísticas por $34,991.6 millones, cifra récord que representó un incremento del 6.2% con relación con el 2024, y llegaron 47.786.706 turistas internacionales, turistas de internación y turistas fronterizos según la ONU Turismo, con un aumento del 6.1%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. En línea con la tendencia de los últimos meses, México cerró el 2025 con resultados positivos en turismo internacional. No obstante, se debe subrayar la contracción en el segmento aéreo que explica el 80% de los ingresos turísticos del país, consideró el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anahuac, Cancún. De acuerdo con las encuestas de viajeros internacionales, la llegada de turistas internacionales vía aérea registró una caída anual de 1.3%. Sumaron 22.867.222 personas, lo que fue un lastre para que los resultados tuvieran un crecimiento mayor. La caída en dicho indicador, que tiene una relación directa con la promoción turística que se hace en los países emisores, se había previsto en la reducción de el 0.7% en la llegada de turistas extranjeros vía aérea, con base en su país de nacionalidad, difundida por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en Estados Unidos, que tiene una participación del 64% del total. Registró una caída anual de 0.8%.
En relación al gasto medio de todos los visitantes internacionales, este presentó una caída de 6.6%, $357, y el de los turistas internacionales bajó en 1.2%, $663. Aunque el componente de turistas internacionales vía aérea se incrementó el 4.7% para llegar a $1,221.36, lo que refleja la importancia de enfocar una política pública para darle mayor impulso en el beneficio de la economía del país. Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, Cancillería de México, salió al paso tras las fuertes críticas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por parte del congresista republicano Carlos Jiménez, a quien le exigió respeto. Jiménez arremetió contra Claudia Sheinbaum a calificarla como una marioneta de la dictadura de Cuba, al cuestionar la visita a México del activista anticastrista y actual titular de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, Rosa María Payá. Al ser preguntada sobre Payá, Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que tiene un papel que desarrollar, que es los derechos humanos a partir de una queja. Esa es su función. No deberían, si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, militar a favor de una u otra causa. La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum Pardo tras el arribo a La Habana de 2 buques de la Armada del país norteamericano con más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, un gesto que calificó como una muestra de solidaridad y hermandad. El mandatario cubano destacó en redes sociales que los envíos valen no solo por la carga material, en medio de la severa crisis energética y de desabastecimiento que atraviesa la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Gracias, México, gracias, querida Claudia. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no solo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México, escribió Díaz-Canel. Los buques Papaloapan e Isla Holbox arribaron a la bahía de La Habana alrededor de las 8:30 de la mañana. El cargamento incluye 536 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene personal en la primera embarcación, mientras que la segunda contiene más de 277 toneladas de leche en polvo. Entre los víveres enviados se encuentran productos básicos como arroz, frijol, carne, galletas, atún enlatado y sardinas y aceite vegetal. Según aseguró Claudia Sheinbaum, no será el único envío de ayuda a la isla caribeña, ya que está previsto un segundo tras el retorno de estos barcos militares, aclarando que cuentan con una reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol, pendientes de ser enviadas. No obstante, la mandataria mexicana aclaró que eso no incluye el envío de petróleo, cuyo suministro están evaluando como reanudar sin verse perjudicados por los aranceles anunciados por Estados Unidos. Este apoyo humanitario se produce en un momento crítico para Cuba. Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a La Habana tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de este país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla. Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, acusó a la fiscalía, con la que mantiene una guerra abierta, de interferir en el proceso para elegir a los magistrados del máximo tribunal del país. Arévalo está enfrentado con la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran corrupta y antidemocrática tras intentar impedir la posesión del mandatario hace 2 años. Porras, que finalizará su periodo el 17 de mayo, aspira ahora a un puesto en la Corte de Constitucionalidad, donde comenzaron a elegirse este jueves a 2 de sus integrantes mediante una votación que se vio alterada por allanamiento de la Fiscalía. El Ministerio Público está nuevamente intentando interferir de manera espuria en los procesos electorales del Colegio de Abogados y Notarios, dijo Arévalo en un video publicado en X refiriéndose a los operativos. Ese gremio elige uno de los 5 magistrados del Tribunal Constitucional y a un suplente. Los cateos de la Fiscalía, presuntamente por irregularidades en el padrón electoral,
buscan amedrentar a los votantes para alterar el resultado, añadió Arévalo de León, que acusa a la fiscal de formar parte de un entramado que supuestamente ha puesto a la justicia al servicio de criminales y corruptos. Porras, abogada de 72 años y quien rechaza las acusaciones del presidente, aspira a ser magistrada en representación de una universidad estatal, un proceso que se definirá el próximo lunes. Ciudad de Guatemala. Un juez penal guatemalteco otorgó el arresto domiciliario por uno de los 3 casos que enfrenta el reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace casi 4 años y quien está a la espera de una resolución de otro caso en su contra. La decisión fue emitida por el Tribunal Segundo Penal del Organismo Judicial Guatemalteco y celebrada por el mismo Zamora Marroquín, quien dijo a periodistas que está a la espera de la resolución en otro caso actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia, para así recobrar su libertad. Quito. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador fijó lineamientos para la forma en que consideran debe realizarse las coberturas de prensa sobre la institución, una acción similar a la que el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo a finales del año pasado y que han generado molestia entre medios, periodistas y organizaciones civiles ecuatorianas que acusan un acto de censura por parte de la milicia. La difusión de los lineamientos se dio a conocer en el noticiero de la cadena Ecuavisa, afiliada a CNN. Durante la emisión, Ecuavisa reportó la existencia de 2 documentos militares con nuevas disposiciones para las coberturas que, dice el medio, podrían afectar el trabajo periodístico. Desde el 28 de enero, quienes a su juicio afectan su imagen pública y confianza ciudadana quedan excluidos de toda cobertura, señaló. CNN accedió a los documentos citados por Ecuavisa. Uno de ellos se titula Informe para la Coordinación, Acreditación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación en Eventos Institucionales de las Fuerzas Armadas. El otro, Lineamientos para la Coordinación, Acreditación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación en Eventos Institucionales de las Fuerzas Armadas. Santiago de Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció el bloqueo criminal que ha impuesto Estados Unidos sobre Cuba y explicó que la ayuda humanitaria que enviará Chile a la isla se canalizará a través de la UNICEF. El bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y que ha agudizado en las últimas semanas es criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Se pueden tener diferencias con Cuba, pero nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes, publicó el mandatario. Boric explicó que se donará al organismo internacional una cantidad de dinero que no determinó, junto a otros países latinoamericanos, y pidió terminar con este bloqueo inhumano. Horas antes, en una rueda de prensa, el canciller Alberto Van Claverén había explicado que el dinero saldrá del Fondo de Chile contra el hambre y la pobreza, con el que Chile ha ayudado a la isla el año pasado, tras el paso de un huracán, así como a Gaza y a Ucrania. El incremento de la presión de Washington con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero para imponer aranceles a quienes suministren combustible a Cuba, ha agravado la profunda crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024, hasta el punto de que los frecuentes apagones han alcanzado cifras récords. Lima. El Congreso del Perú reunió 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario en el que se debatirá una moción para destituir al presidente interino José Gerí, quien ejerce como jefe de Estado desde octubre pasado, en su condición del presidente del Parlamento, tras la destitución de Dina Boluarte. La iniciativa avanza en medio de varias mociones de censura contra Gerí por presuntos encuentros semiclandestinos con empresarios chinos contratistas del Estado y por contrataciones de jóvenes funcionarios tras reunirse en el Palacio de Gobierno. Aunque el legislativo está en receso hasta marzo, la ley permite citar un pleno extraordinario con la firma de 78 congresistas, requisito que según legisladores ya fue cumplido. Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que recibió una invitación para visitar Estados Unidos, aunque no precisó una fecha.
La declaración se dio en medio de un nuevo escenario de diálogo entre Caracas y Washington tras la captura de Nicolás Maduro. He sido invitada a Estados Unidos, dijo Rodríguez a NBC News en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió como titular encargada del Ejecutivo. Estamos contemplando ir una vez más que establezcamos la cooperación y podamos avanzar con todo, agregó. El anuncio se produjo luego de que la funcionaria recibiera en Caracas al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con quien abordó temas relacionados con el sector energético. El funcionario estadounidense aseguró que habrá un giro absolutamente dramático en el estado de las relaciones bilaterales. De concretarse el viaje, sería la primera gobernante venezolana en visitar Estados Unidos en más de 3 décadas, excluyendo participantes de la ONU u otros foros multilaterales. En la entrevista, la mandataria encargada reiteró su respaldo a Nicolás Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York. Puedo decirte esto como abogada, lo que lo soy. El presidente Maduro y Cilia Flores, la primera dama, son inocentes, afirmó. Además, insistió en que Maduro continúa siendo el presidente legítimo de Venezuela. Rodríguez también se refirió a la líder opositora María Corina Machado, quien visitó a Donald Trump en enero en busca de un respaldo internacional. Con respecto a su vida, no entiendo por qué hay tanto revuelo, señaló. Y añadió que si regresa al país, tendrá que responder ante Venezuela por haber pedido sanciones e incluso una intervención militar. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.